Vamos a estar, para que vayan buscando ahí, el capítulo 11. Mientras buscan, contextualizo un poco históricamente el momento que profetiza Oseas, ¿sí? Oseas profetiza en el tiempo en que los reinos estaban divididos, Judá por el sur e Israel en el norte se habían dividido, y él profetiza en el reino del norte, y era un tiempo donde la nación, el corazón de la nación se había alejado del Señor, habían caído en adulterio espiritual, ¿sí? Habían incorporado prácticas de las religiones cananeas, ¿no? de las religiones paganas, ¿sí? Ofrecían sacrificios, y a su la nación había hecho alianzas políticas, ¿sí? con Egipto, con Asiria, buscando protección y olvidándose de la protección del Señor, confiando más en el poderío político de las naciones, ¿sí? Más que en el Señor. En ese contexto, ¿sí? de decadencia espiritual, de idolatría, de abandono del Señor, ¿no? Aquellos que decían que adoraban al Señor, lo hacían de una forma ritual, de una forma externa. De ahí el Señor Jesús que cita, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Lealtad a mí y no sacrificios, ¿sí? Prefiero que me conozcan a mí más que los holocaustos, ¿no? Era todo unos rituales externos. En ese contexto es que Oseas una y otra vez habla de parte del Señor, incitando al pueblo a que vuelva su corazón al Señor, ¿sí? Y a lo largo de todo el libro, ya desde los primeros capítulos podemos ver un montón de ilustraciones, de imágenes gráficas, ¿no? que emplea el Señor a través de Oseas para mostrar la infidelidad del pueblo, ¿sí? Y el amor que les tiene Dios, el amor compasivo de Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 1, lo voy a leer en la Reina Valera 60, que entiendo que es la más conocida por todos nosotros, ¿sí? Este sermón yo lo titulé Un corazón con forma de cruz. No soy bueno para los nombres, por eso todos los nenes nuestros tienen nombres cortitos de 4 letras, pero me pareció oportuno ponerle ese título, ¿sí? Y los invito a que me acompañen en la lectura. Vamos a estar leyendo, como les decía, del versículo 1 hasta el versículo 11. Y la palabra del Señor dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como el león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente.
Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Hasta ahí vamos a estar leyendo hoy, y este pasaje precioso yo creo que sin duda es uno de los pasajes que expresa y nos dibuja y nos deja ver de una manera clara el corazón de Dios. Casi que lo podemos escuchar, casi que podemos sentir la pasión, el amor que el Señor tiene por su pueblo, ¿sí? Y a lo largo de este pasaje vamos a estar viendo, ¿sí?, 4 secciones muy marcadas, ¿no? Y la primera de ellas es de los versículos 1 al 4, el amor que Dios tiene, ¿sí?, el amor de Dios a pesar de la obstinación del pueblo. El versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otra versión dice cuando era niño, en vez de cuando era muchacho, ¿sí? Y el amor de Dios por su pueblo es desde su elección, desde la formación de una nación, de unas familias, o sea, desde una promesa hecha a unas familias, crece, claman a Dios, ¿sí? Y Dios con mano poderosa los libera, ¿no? Deuteronomio 7 dice: siendo un pueblo insignificante, Dios los amó y con mano poderosa, rescatándolo de la servidumbre en Egipto. La opresión, como así ahora vamos a ver el trato paternal, el corazón tierno de Dios para con este pueblo. Y así lo condujo a lo largo de la peregrinación por el desierto y los introdujo a la tierra prometida. Mientras tanto, si ustedes lo recuerdan, el pueblo era rebelde, obstinado, descreído, y Dios una y otra vez teniendo compasión y misericordia. El versículo 2 dice que cuanto más los llamaba, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ya desde el momento que Dios los liberó, el corazón del pueblo fue desleal. El corazón de Israel se iba tras dioses, hicieron un becerro de oro, y Dios siempre le fue hablando a su pueblo. Dios siempre le habla compasivamente a su pueblo a través de Moisés, a través de los jueces, a través de profetas, ¿sí? Pero el pueblo, su corazón se alejaba. Cuanto más Dios lo llamó, el pueblo hacía totalmente lo contrario, ¿no? Su corazón estaba lejos. Y ya en la tierra de Canaán habían incorporado, ¿no?, a su fe, era como un sincretismo, era cuando a la fe en Dios le incorporaban ciertas prácticas y adoraban a los Baales o a Baal, que era el dios, ¿no?, de esa tierra, en el cual se creía que era el dios de la fertilidad, ¿sí?, el dios de las lluvias, y siendo Israel una nación agrícola, una nación que tenía ganados, que vivía de cosechas, ellos creían que toda la provisión, que todo lo que ellos tenían era gracias a este Dios y no al Dios verdadero, ¿no? Y por eso hacían sacrificios al Baal. Y dice que prendían sahumerio, ¿no? Ofrecían sahumerios, inciensos, dicen otras versiones, que no es más ni menos el símbolo de oraciones, ¿no? Son esos humos de olores agradables, ¿no?, que se prendían, simbolizando las oraciones en gratitud o en clamor a los dioses. Eso hacía Israel, ¿sí? Y acá nosotros podemos decir, trayéndolo ahora, ¿verdad?,
yo no le prendo ningún saumerio, ningún incienso a ningún Baal. Pero a veces pensamos que nuestra provisión, nuestro bienestar, nuestra economía no depende del Señor. Y nos preocupamos, le dedicamos más o ponemos nuestro corazón más en otras cosas, ¿sí? En la fuente de nuestro dinero, en nuestro trabajo, en nuestra compañía. Pensando que de ahí, ¿no? O sea, no hace falta quemar incienso. A veces hace falta entender qué hay en nuestro corazón y saber quién es nuestro proveedor, quién es el que nos da todas las cosas. El Señor. Y continúa el relato, dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Acá Efraín es un sinónimo, es una de las 10 tribus que se había ido a Israel, y cada vez que lo escuchen Efraín es el sinónimo de Israel, ¿no? Representa a todo Israel, ¿sí? Dice, yo con todo eso, ¿no? A pesar de lo que vos estás haciendo, a pesar de lo que vos hacés, ¿sí? A pesar de lo que hicieron, yo lo enseñé a andar a Efraín. ¿Sí? Lo tomaba de la mano, lo ayudé a andar, ¿sí? Otra versión dice, lo llevaba en mis brazos. Pueden ver, sobre todo aquellos que son padres, pueden ver la compasión, la ternura de Dios llevando a su hijo, aunque sea rebelde, no lo soltó, lo ayudó a andar, lo ayudó a caminar. Es lo mismo que hacemos nosotros con nuestros pequeños hijos. De la misma manera, y a pesar de todo eso, Dios siguió amando y guiando a su pueblo. Pero el pueblo no conoció, no reconoció que era Dios quien lo cuidaba, que era Dios quien lo sostenía, que era Dios quien lo protegía, ¿sí? Imagínense lo que puede sentir uno cuando vos le das todo a tu hijo, lo cuidás, y de repente tu hijo te rechaza, tu hijo te da vuelta la espalda, tu hijo se olvida de todo lo que vos hiciste por él. ¿Cómo se sentiría o cómo nos sentimos nosotros como padres, como madres, cuando un hijo nos hace eso? ¿Cuánto más este pueblo rebelde lo que hacía con Dios, ¿no? Imaginen el corazón de Dios. Y acá utiliza también otra frase, me encanta. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y acá se utiliza, imagínense, un animal de carga, ¿sí? El animal de carga no es como ahora que a los animales le dan casi más trato, más interés que a una persona. En ese momento un animal de carga se lo llevaba a los tirones, ¿sí? Con el yugo puesto, y se le daba el alimento y se lo dejaba comer ahí. No tenía mucha importancia, no había afecto entre el dueño del animal y ¿no? Ahora, Dios le dice, yo no los traté así ustedes. Yo no los traje a los tirones, sino con cuerdas de amor, ¿no? O sea, llevándolos con cariño, con ternura, ¿sí? Dice que no los dejó así nomás, sino que les retiró la carga, les retiró el yugo y les dio de comer. Y la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de una manera que también nos deja ver ese amor. Dice que me incliné y les di de comer. Un padre dándole de comer a sus hijos, o sea, con esa ternura, el padre atendiéndolo, dándole la provisión necesaria, ¿no? O sea, vemos la ternura del corazón de Dios para con su pueblo. Pero el pueblo insistió en su rebeldía, ¿no? O sea, Dios le hace ver su amor, ¿no? Su amor cuidadoso, paternal para con ellos, pero también les advierte y les avisa que los va a tener que disciplinar para que su corazón cambie
¿sí? Y se vuelvan a Él. Y acá vamos al segundo punto, que es la disciplina como la consecuencia de la rebeldía del pueblo. Y lo vamos a ver en los versículos del 5 al 7. Y acá voy a también hacer una explicación un poco histórica, que también otros libros de la Biblia nos ayudan a entender qué es lo que pasaba. El Señor dice que no van a volver a la tierra de Egipto, ¿sí? Sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron convertir. ¿Se acuerdan que en la introducción yo les dije que habían hecho alianzas políticas con otras naciones? Desde reyes anteriores, de hecho ahí venía una sucesión de reyes, traiciones, mataban y usurpaban los tronos, pero ya desde unos reinados anteriores, Israel, ¿sí?, pagaba un tributo a los asirios para que no los invadan, para que los protejan, o sea, mantenían una relación diplomática, ¿sí?, de protección con los asirios, ¿no?, que era un imperio que estaba creciendo en ese entonces. ¿Qué pasó? En ese tiempo, Israel deja de pagarle a los asirios el tributo y hace un complot con Egipto, y en vez de pagarle tributo a los asirios, le empieza a pagar a Egipto, otra nación. ¿Para qué? Para que los libere de los asirios y los proteja, porque veían que los asirios estaban creciendo mucho. Tal es así que el corazón de la nación se volcaba a Egipto. Muchos voluntariamente se iban a vivir a Egipto con todo lo que eso volvía a significar. Volver a la servidumbre, volver a la esclavitud, volver al paganismo, ¿sí? Y Dios dice, en vez de irse a Siria y volverse a mí, se quieren ir a Egipto. O sea, su corazón no se convierte a mí. Siguen buscando protección y seguridad en otros lados. No van a ir a Egipto. Asiria va a ser su rey, ¿sí? ¿Qué terminó pasando cuando el rey asirio se enteró de este complot? ¿Sí? Termina de invadir Israel, conquista Samaria y el pueblo es llevado en cautividad, ¿sí? Fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no se volvieron al Señor, no se convirtieron al Señor. Y vuelvo a hacer un punto y traerlo a la actualidad. También, ¿dónde estamos poniendo nuestra seguridad nosotros? ¿En qué estamos confiando? ¿En la cuenta bancaria? O sea, está bien tener un peso ahorrado, pero ¿nos da seguridad la cuenta del banco? ¿Nos da seguridad el presidente que tenemos ahora? ¿Está nuestra esperanza en este presidente, en el que vaya a venir? ¿Nos da seguridad la profesión que tengo? ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿En qué estamos confiando? Cuando deberíamos confiar de todo corazón en el Señor, pase lo que pase. Por eso terminó pasando que el pueblo fue cautivo, ¿sí? Dios le dice que van a ser llevados a Asiria. Y en los versículos 6 y 7 le relata, dice, caerá espada sobre sus ciudades, consumirá sus aldeas, ¿sí? Una descripción gráfica de lo que va a pasar literal. Y les vuelve a decir, ¿no? Dice, aunque me llaman el Altísimo, dice el versículo 7, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. No me honran de verdad, dice otra versión. De la boca para afuera eran todos creyentes, ¿sí? Los llamaban el Altísimo. Pero su corazón, ninguno honraba al Señor. Ninguno de verdad enaltecía, exaltaba el nombre. Era de la boca para afuera. ¿Cuántos hoy así, no? ¿Cuántos se llaman cristianos? ¿Cuántos dicen, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia cristiana de la gracia? No dice nada de eso. ¿Cuántos podemos llamarlo el Altísimo? Y sin embargo, nuestro corazón estar completamente alejado de Él. Pero a pesar de eso,
¿sí?, de la infidelidad del pueblo y que realmente tenía que ser castigado, Dios le dice que no los va a destruir, que no los va a abandonar por completo. Y el tercer punto, vamos a ver. Voy a llorar. La compasión desbordante de Dios por su pueblo. Los versículos 8 y 9, yo creo que si cada vez que leemos esto no nos pasa nada, volvámoslo a leer de vuelta. Si cada vez que leemos estos dos versículos no atraviesan nuestro corazón, volvámoslo a leer de vuelta o revisemos nuestra fe. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Escuchen. Mi corazón, el Señor hablando, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Creo que no sé si hay en la Biblia alguna expresión de amor tan grande como esta. Y Dios ya hace estas preguntas retóricas, ¿no? O sea, como que tiene un conflicto interno, ¿sí?, una controversia dentro de sí mismo, porque realmente tiene que castigar la rebelión de su pueblo, tiene que aplicar justicia, pero los ama tanto que no puede. Miren lo que dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? La parafrasea, dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. ¿Pueden verlo? Dice, no los voy, ¿qué voy a hacer? Los voy a entregar como a Adma y Zeboim. Adma y Zeboim son dos ciudades, ¿sí?, vecinas de Sodoma y Gomorra, que a causa de su iniquidad, a causa de su pecado, fueron destruidas, fueron totalmente consumidas, desaparecieron, ¿sí? Y Dios dice, ¿qué voy a hacer con ustedes, con ustedes, pueblo, con mis hijos? ¿Los voy a destruir como ellos? La verdad se lo merecen, la verdad se lo merecen, pero no puedo. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama, se enciende toda mi compasión. No puedo contener todo el amor que les tengo. Y también, ¿no?, aquellos que somos papás, a veces el dolor que es disciplinar a un hijo, ¿sí?, porque a veces nos duele más a nosotros que a ellos. Tal es así que las entrañas del Padre se conmovieron. Y le dice, no voy a ejecutar todo el ardor de mi ira. O sea, no voy a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios no se mueve por pasiones. Si fuese como el hombre, ante la primera de cambio, o sea, muchos de nosotros hubiésemos reaccionado, borraríamos de un plumazo, ¿sí? El Señor no es por pasiones, es por compasión. ¿Tenía motivos? Sí. ¿Tenía el derecho a consumirlos? También. Pero por amor a ellos no lo hace. Y ahí emplea, dice, no entraré en la ciudad, y eso es un término militar, ¿sí? Cuando se quería devastar una ciudad por completo, ¿sí?, cuando había que destruirla, el imperio entraba a la ciudad, rompía las murallas, los cerrojos, una matanza terrible, y seguían conquistando. Sin embargo, Dios ya le dice, no los voy a destruir, no voy a entrar a la ciudad. Y hace referencia a que Asiria no iba a destruir las ciudades de Israel, sino que las iba a sitiar. De hecho, después lo podemos ver en el relato en el segundo libro de Reyes, que Samaria, la capital de Israel, fue sitiada durante 3 años, ¿sí?, rodeada hasta que cayó, y recién ahí fueron llevados cautivos. No fue una destrucción total, sino que Dios les dijo que no los iba a destruir del todo. Y el pueblo sí fue llevado cautivo. Después de caer, después de haber sido invadido, fue exiliado, fue llevado
a una tierra lejana, ¿sí? Pero Dios promete que después de la disciplina, ¿sí?, el pueblo va a ser restaurado. El pueblo va a volver. Y acá podemos ver la promesa de esperanza de Dios para su pueblo. En los versículos 10 y 11 dice que en pos de Jehová caminarán, él rugirá como el león, rugirá, y los hijos vendrán temblando. Dice que vendrán de Egipto, vendrán de Asiria, y van a volver a habitar en sus casas. Tremendamente esperanzadores, ¿sí? Va a llegar un momento en que no solo que iban a regresar a sus hogares, a sus casas, a sus cosas, sino que lo más importante era que su corazón iba a volver al Señor, iban a volver a una relación con Él. Dice que en pos de Jehová caminarán, ¿sí? Iban a tener la relación que debían haber tenido. Y acá los comentaristas, cuando hablamos del rugido del león, muchos dicen que es el imperio de Babilonia, que conquistó a Siria. Otros ya hablan de que el rugido del león es la proclamación del Evangelio. Más cada uno, de acuerdo a la postura escatológica que tengan, le va a dar la interpretación. Pero entrar en un debate escatológico nos va a sacar de foco, y acá el punto, sí, lo importante, es la esperanza que Dios da a su pueblo, la esperanza que Dios da a sus hijos a pesar de su pecado, a pesar de su constante rebelión contra ellos, ¿sí? Dice que van a volver, les decía, ¿no?, que van a volver los que se habían ido, los que fueron llevados cautivos, y van a habitar seguros, en paz, ¿sí?, con bienestar en su propio hogar. Ahora, iglesia, si nosotros miramos en perspectiva este texto, ¿sí?, este pasaje precioso que acabamos de leer, ¿sí?, vamos a ver, si pudiésemos verlo, que esto apunta, ¿sí?, directamente a donde converge la justicia y la misericordia de Dios, ¿sí? Esto apunta directamente a la cruz del Calvario, ¿sí? El clímax, el punto cúlmine de la compasión de Dios por su pueblo rebelde es en Cristo. En la cruz nosotros podemos ver la expresión del incontenible amor de Dios, ¿no? Es la muestra de ese corazón conmovido, de ese corazón dolido por el castigo de sus hijos, ¿sí? En esa cruz, donde el hijo, en este caso es el hijo obediente, Israel fue el hijo desobediente, el hijo obediente, ¿sí?, el hijo que complacía al Padre, que fue perfecto en su vida, sin pecado, sin mancha. En esa cruz, Jesucristo no padeció solamente unos clavos en las manos y una corona, sino que padeció todo el peso de la ira, del furor, de la justicia de Dios. Bebió la copa de ira que debería ser derramada sobre rebeldes, sobre pecadores, cayó sobre él. Esa es la muestra más grande de compasión de Dios por sus hijos. Yo creo que si nosotros miramos con esto en nuestro entendimiento, si miramos la cruz, no podemos dejar de escuchar las palabras: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. El amor de Dios manifestado en una cruz, aplastando a su Hijo
inocente, para que no tengamos que ser castigados nosotros. Nosotros somos como el pueblo de Israel, rebeldes, idólatras, nos olvidamos del Señor. Sin embargo, se conmovió tanto el corazón de Dios que entregó a su propio Hijo por nosotros. Así que no importa cuánto hace que vengas a la iglesia, si naciste en una familia evangélica, lo importante es que entiendas que tenés que correr a Cristo. La compasión de Dios, la misericordia de Dios, tu perdón está en Cristo. Tenés que correr a Cristo, de corazón. Fuera de Cristo no hay misericordia, no hay compasión. Fuera de Cristo, lo único que nos queda esperar es que la ira justa de Dios se derrame como retribución por nuestros pecados. No nos quedaría otra cosa que esperar eso y estaría bien. Porque somos rebeldes, pecadores ante ese Dios. Sin embargo, la compasión de Dios en esa cruz todavía nos da esperanza. Todavía a aquel que no lo hizo tiene la oportunidad de correr a Él. ¿Sí? En la iglesia hoy vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a recordar, el pastor después nos va a administrar los elementos. ¿Sí? No nos olvidemos de hacerlo con el entendimiento del amor de Dios. Iglesia, os quiero animar a aquel que se siente que Dios lo dejó amar, capaz que está pasando una situación complicada y siente que Dios se alejó, que Dios... Mirá la cruz. Mirá la cruz del Calvario. Vas a escuchar latir el corazón de Dios por vos. Tenés que escuchar estas palabras. Mi corazón se conmueve por vos. Mirá esa cruz. Si estás en algún pecado, hermano, hermana, y te pensás que no hay esperanza para vos, mirá la cruz. Mirá la cruz del Calvario. Es inagotable la fuente de amor. Descansemos ahí, iglesia, en el amor, en la compasión de Dios por su pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, por ese amor que nos tenés a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, a pesar del Señor de que te hemos dado vuelta a la espalda. Señor, tu corazón se inflamó de amor, se conmovieron tus entrañas del amor que tenías a tus hijos, Señor. Y nos salvaste, Señor, entregando a tu Hijo en la cruz, Señor. Gracias por esa compasión, por esa misericordia, por esa gracia inmerecida, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, que lo entregaste, Señor. ¿Cómo no nos vas a dar todas las cosas, Señor, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor, para darnos todas las cosas? Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra, Señor, a meditar en ella. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme, Señor, a tu misericordia, a tu compasión y a tu amor tan grande por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.